Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Les voy a hablar un poco sobre el artículo es acerca del carbón activado desde materiales lignocelulósicos por activación química. Bueno, una pequeña introducción. La preparación de carbón activado a base de materiales lignocelulósicos por activación físico-química es muy importante desde el punto de vista industrial, porque ya muchos de esos materiales se fabrican, pueden ser ya cáscaras de coco, semillas de fruta, semillas de durazno, etc. Y son buenos porque producen materiales de gran pureza, dureza y volúmenes adecuados de densidad, los cuales son muy buenos como precursores para carbón activado de alta, que son útiles tanto en la absorción de gases como solutos en soluciones acuosas también. Por otro lado, estos materiales permiten la preparación del carbono activado con una gran variedad de tamaño de poros, modificando así en la que se lleva a cabo el procedimiento de activación física o química. Bueno, en ambos métodos, el físico y el químico, hay una reacción del precursor con el agente activador para la porosidad, pero difiere no solo en el procedimiento práctico, sino también en el mecanismo por el cual el agente activador desarrolla dicha porosidad. En un proceso de activación física, el precursor se carboniza bajo una atmósfera inerte y el carbono resultante una gasificación parcial y controlada a temperatura, vapor. Puede ser con vapor, con dióxido de carbono, aire o una mezcla de estos. Esta gasificación va a eliminar selectivamente el átomo del carbono más activo de la estructura, generando por la porosidad. En un proceso de activación química, el precursor celulósico se mezcla con un químico que restringe la formación de alquitranes. Químico incorporado al interior de la partícula precursora reacciona con los productos resultantes de la decomposición térmica del precursor, reduciendo la producción de material volátil e inhibición de la contracción de la partícula. De esta manera, la conversión del precursor a carbono es alta, y una vez que el químico es eliminado después del tratamiento térmico, se forma una gran cantidad de porosidad. El mecanismo general de la activación se comprende mejor hoy en día, ya que hay un mayor número de publicaciones en la literatura. Ambos métodos son utilizados por los productores de carbón activado en un intento de preparar carbones para varias aplicaciones. En cualquier caso, el número de variables de un proceso de activación es grande y de ellos es muy importante para lograr desarrollar la porosidad que se busca para una aplicación ya más determinada o específica. En ese sentido, el artículo presenta la evolución en la porosidad de varias series de carbonos activados preparados físicos y activación química de materiales lignocelulósicos en un intento de mostrar el comportamiento comparativo de ambos procedimientos de activación, aclarar algunos aspectos. Carbones activados preparados a partir de, como ya mencioné antes, son a partir de cáscaras de almendra, huesos de aceituna y huesos de por gasificación parcial de carbonos correspondientes con dióxido de carbono o una mezcla de agua y estos se van a comparar con carbonos preparados con cloruro de zinc
y también un tratamiento de calor. Bueno, ahora voy a hablar de la carbonización. La carbonización de materiales lignocelulógicos como cáscaras de coco, huesos de aceituna, etcétera, en una industria inerte, carbón activado, ¿no? La pirólisis de la célula polimérica o la lignina durante la carbonización libera la mayoría de los elementos distintos del carbono, que son pues, como las impurezas, principalmente el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en forma de gases y alquitranes, dejando tras de sí una capa rígida de carbono formada por láminas y tiras aromáticas, a menudo asemejándose a una mezcla de madera, de virutas de madera y papel arrugado. En este gráfico se muestra la evolución de la pérdida del peso durante la carbonización en nitrógeno de tres diferentes lignocelulósicos precursores que me mencioné, que eran la cáscara de almendra, la semilla de aceitunas y la de durazno. La evolución de la densidad aparente para este último es también incluida en la misma gráfica. Los resultados de los tres materiales son muy similares y de acuerdo con los resultados anteriores, los materiales también son similares. Para este proceso hay tres etapas que aquí están separadas. La primera etapa en el rango de 300 a 470 Kelvin. Ahí es donde se encuentra la pérdida del agua. Puede haber una disminución en el peso en este rango. Seguida de la pirólisis primaria en el rango de 470 a 770 Kelvin, acompañada de una evolución de la mayoría de los gases y alquitranes y la formación en la base de la estructura. Y como tercera etapa está la consideración de la a 770, entre 770 y 1120 Kelvin. Esto con una pérdida de peso muy pequeña. Aquí una gráfica también, ya más o menos en el rango, ya la variación del peso ya es casi nula, muy pequeña. La pequeña reducción de la densidad aparente con el aumento de la temperatura de carbonización, junto con la gran reducción de peso, implica una contracción de la partícula precursora. Esta contracción continúa por encima de 770 Kelvin, ya que la densidad aumenta ligeramente en el rango de temperatura de 770 a 1120 Kelvin. La porosidad del carbón no siempre es accesible porque se llena o se bloquea por descarbonización del carbono resultante ya después de la deposición y descomposición de los alquitranes. A menudo esta tiene un área superficial pequeña, más o menos se encuentra alrededor de los 100 metros cuadrados. Esto es a 77 Kelvin, pero va aumentando según aumenta la temperatura. Esto es a temperatura, ¿no? Por ejemplo, a los 90 Kelvin ya aumenta en un rango de entre 500 a 600 metros cuadrados, y ya llegando a los 273 ya llega un área mayor, ya hasta los más allá de los 600 metros cuadrados. Pues son datos de superficie específica, ¿no? De los materiales, que ya pues le da diferentes propiedades. Estos resultados se interpretan en términos de difusión activada de moléculas de nitrógeno a través de constricciones en las sustancias, en la entrada de los microporos causada por el alquitrán o otras sustancias. Bueno, la entrada de las moléculas es un proceso de velocidad controlada con un temperatura positivo y un aumento en la temperatura de absorción. También puede ser el uso de las moléculas de dimensiones similares a una temperatura mucho más alta. También va a aumentar la velocidad de la difusión de la molécula a través de las constricciones y la cantidad absorbida. En cualquier caso, el carbono resultante va a tener una pequeña capacidad de absorción, y la forma en que la porosidad y una variación en la forma en la que la porosidad va a estar disponible mediante la activación del carbón por gasificación parcial
o realizando el proceso de carbonización después de la adición de sustancias que restringen la formación de alquitrán. Okay. Ahora vamos a hablar de de activación física. La llamada activación física es la gasificación parcial del carbón con vapor, dióxido de carbono o aire, o una combinación de estas, a una temperatura alrededor de los 1100 a 1250 Kelvin. El material desorganizado se elimina con el consiguiente volumen de los poros va a aumentar. Por esto los cristalitos elementales quedan expuestos a la acción del agente activador para mayor desarrollo de la porosidad al aumentar el quemado. El trabajo anterior ha demostrado que las variables más importantes en el proceso de la gasificación, desde el punto de vista del desarrollo de la porosidad, son el agente activador, el quemado final y la presencia de impurezas inorgánicas que o inhiben la reacción de gasificación. Para estudiar el efecto de estas variables, pues se van a analizar tres series, ¿no? Se van a analizar tres series de carbones activados preparados a partir de huesos de aceituna, cáscaras de almendras y sí. La primera fue la serie D. Esta fue preparada por activación a 1098 Kelvin en un flujo de dióxido de carbono del carbón obtenido por carbonización de los huesos de aceituna en nitrógeno a 1123 Kelvin. Después sigue la serie AB. Esta fue preparada mediante la activación del mismo carbón a 1073 Kelvin con una mezcla de vapor y nitrógeno. Y la tercera sería la serie AFE. Esta se prepara mediante activación directa con dióxido de carbono a 1073 Kelvin de cáscara de almendra cargada con un 4% de fierro. Esto para catalizar la acción de gasificación. El uso de la activación directa en dióxido de carbono se basó en estudios previos que se demostraba que en este proceso era equivalente a la carbonización convencional seguida la gasificación. Bueno, este es el gráfico, la figura 2 del artículo. Este incluye la evolución del quemado en función del tiempo de reacción para los tres diferentes procesos que acabo de mencionar de gasificación. Dado que la tendencia de las tres gráficas de tasa de gasificación es diferente, lo que se quiere ver aquí es que si esto va a afectar el desarrollo de la porosidad durante la tasa de gasificación para la serie en todo el rango de quemado estudiado y las isotermas de absorción de nitrógeno, también con la absorción de nitrógeno. Este gráfico, que es la figura 3, muestra un aumento continuo de la capacidad de absorción y un ensanchamiento de la porosidad. Como se puede ver, son los tres analizados, los tres casos que se mencionó anteriormente. Bueno, este es el gráfico 4, la figura 4. Aquí se muestran dos, el 4A y el 4B. Muestra un aumento continuo en el volumen de los poros con el aumento del quemado, especialmente el volumen de microporos. El volumen de microporos se deduce de la aplicación de la ecuación de Dubini-Radjevich. Y el volumen de mesoporos se calcula restando el volumen de microporos del volumen absorbido. Se presentan en el gráfico como una función del quemado. Todos los datos que se expresan en este gráfico como volumen se expresan como volumen de líquido por unidad de peso de carbono activado y por peso unitario de carbono inicial en la segunda gráfica. Por otro lado, la evolución del volumen de macroporos medida por porosimetría de mercurio, que se muestra en el siguiente gráfico, que es la figura 5A y 5B, también es similar. Los valores absolutos del volumen de microporos y macroporos se vuelven casi coincidentes para los carbonos con mayor quemado. Aunque desde el punto de vista industrial, de las figuras del gráfico anterior, que es la 4A, y de esta, la 5A,
Son los más importantes cuando los datos se expresan por unidad de peso inicial del carbono. También la figura 4b y 5b uno te puede ayudar a tener una mejor idea de lo que ocurre durante la gasificación del carbón. Hay un desarrollo de las gamas de porosidad hasta que alrededor del 40 al 50% del quemado, seguido de una clara disminución cuando que disminuye a unos valores más altos de quemado, como se describe en para otros materiales carbonosos. Bueno, en la serie B, en la que se gasifica con el mismo carbón, con una mezcla de vapor y nitrógeno, tanto la gasificación y la velocidad son diferentes a las series D. Las condiciones de activación se seleccionaron de tal manera de producir una tasa de gasificación similar a la de la serie D. Solo en la figura 2, esto se logró hasta un 30% de quemado, siendo la gasificación más rápida para la serie B. Después de eso, las isotermas que se muestran que para bajos números de quemado, las isotermas de torsión para ambas series son similares, pero para un mayor quemado, claramente. Los de la serie B que presentan una curva más abierta o baja presión relativa, y también tiene una curva de presión más empinada, la presión relativa más alta. Ambos indican un microporo más ancho y una mayor distribución y una mayor contribución de mesoporidad en carbonos de la serie AB. Bueno, el volumen de los mesoporos se desarrolla como en la serie D e incluso similares para el quemado dado, como se muestra en la figura 4. Sin embargo, la evolución del volumen de mesoporo es muy diferente en ambas series. La gasificación con vapor produce un engrandamiento más notable de la macroporosidad a la mesoporosidad, como se muestra en la figura 4b. El volumen de mesoporos aumenta continuamente conforme aumenta el quemado, ya que al mismo tiempo la evolución de microporosidad se muestra la misma figura a la serie, como es un aumento simultáneo. La gasificación con dióxido de carbono un mayor volumen de macroporos, mientras que el vapor produce un mayor volumen de mesoporos. Esta diferencia de comportamientos es encontrada para la gasificación del mismo carbón con dióxido de carbono a la mezcla de agua y nitrógeno. Podría deberse al hecho de que la baja presión del agua en las condiciones utilizadas aquí produce un ataque más selectivo de la estructura del carbono y un aislamiento más uniforme de la porosidad, siendo menos selectivo el ataque de la concentración mucho mayor de dióxido de carbono. Bueno, en efecto, este efecto se combina con el diferente grado de inhibición por productos de reacción que tiene lugar en ambas reacciones bajo las condiciones experimentales utilizadas. Bueno, cuando el precursor contiene impurezas inorgánicas que pueden catalizar la reacción de gasificación con dióxido de carbono, tanto la velocidad de gasificación como la porosidad serán diferentes. La tasa de gasificación para la serie AF es inicialmente muy rápida, aunque la temperatura de gasificación, que es 1073 Kelvin, es menor que la serie D, 1098. Y esto disminuye al aumentar la combustión, volviéndose similar a la reacción no catalizada en altos valores de quemado. La forma de las isotermas de fusión indica que los carbonos son esencialmente microporos similares a los de baja combustión en serie D, aunque el desarrollo de la microporosidad y la mesoporosidad durante la gasificación es muy pequeña, ya que, como se mostró en la figura 4, los valores absolutos de mesoporidad y los volúmenes de microporos
más pequeños en las series D y AB. En términos generales, la evolución se puede explicar haciendo que la reacción de dióxido de carbono se cataliza solo en las partículas del catalizador, produciendo poros grandes. Este proceso continúa hasta que el catalizador se vuelve inactivo. Cuando la tasa de gasificación se vuelve similar a la reacción no catalizada, mientras que el catalizador es activo, la cantidad de carbono por la reacción sin catalizar es pequeña y el desarrollo posterior de microporosidad también va a ser muy pequeño. Bueno, vamos a hablar de ahora de la activación química. Bueno, la activación química de materiales lignocelulósicos con el cloruro de zinc conduce a la producción de carbonos activados con buen rendimiento y una porosidad bien desarrollada en un solo paso. El precursor está impregnado de una solución concentrada de cloruro de zinc y después de amasarse, que es un proceso que dura 7 horas a 358 Kelvin. Esto fue como los parámetros seleccionados para que estos dos, para que el tiempo para que se lleve a cabo el proceso bien. El material es carbonizado en una atmósfera inerte y completamente lavado para extraer el cloruro de zinc. Las variables que directa en el desarrollo de la porosidad van a ser la cantidad de cloruro de zinc incorporada en el precursor y la temperatura de tratamiento térmico. Es común que se lleve a cabo a los 700 o Kelvin o más, ya que esa temperatura se termina la carbonización primaria y se supone que el cloruro pierde el agua alrededor de los 700 Kelvin. Los experimentos llevados a cabo carbonización en la gama de 770, en el rango de 773 a 1073 Kelvin con materiales lignocelulógicos impregnados con diferentes concentraciones de cloruro de zinc, en que el aumento de las temperaturas de carbonización produce una ligera pérdida de peso, una reorganización de la estructura del carbono y contracción parcial. Estos cambios van a conducir a un aumento de volumen de densidad y a una considerable disminución de la porosidad del carbono. Las isotermas del N-butano a una concentración de 0.96 de carbono 773 y 1700 Kelvin ilustran este comportamiento, que es lo que se muestra aquí en la gráfica. Como el volumen aumenta hasta ya mantenerse fijo, un poca variación. Bueno, esta figura, que es el gráfico 8, muestra la evolución del volumen de microporos. Bueno, mediante la aplicación de la ecuación de R a los datos de absorción de N-butano, el volumen de mesoporo y el rendimiento del proceso de activación en función de la concentración de zinc, que es lo que se está graficando, ¿no? El volumen en función de la concentración. Y el rendimiento del proceso en activación. La isoterma de absorción de N-butano para los carbonos, que bueno, se tiene en varias concentraciones, que se tiene de 0.24, 0.48 y 0.96, fueron tratados térmicamente a 773 Kelvin. Se van a incluir en el gráfico anterior, ¿no? Bueno, aquí puedes ver cómo va a variar el volumen con respecto a la concentración. Entre mayor la concentración de zinc que se agregue, el volumen va a aumentar hasta que ya va a dejar de servir como catalizador. Por otro lado, en este gráfico, que es la figura 9, indica que para carbón preparado a concentraciones menores a 0 de zinc menores de 0.3, con un volumen de poros de hasta 0.5 centímetros cúbicos, el volumen de cloruro de zinc incorporado al precursor es similar al volumen de los poros, mientras que para valores mayores de concentración de zinc, el volumen absorbido es menor que el volumen de cloruro de zinc en el precursor.
Cabe señalar que el rango de poros pequeños es el más afectado, ya que el carbón C tiene una contribución de tamaño de poro más estrecho y la cantidad absorbido disminuye la consideración al carbón D. Sin embargo, las posibilidades de preparar carbonos con diferentes porosidad aumentan considerablemente al cambiar la cantidad de químico incorporado al precursor. Bueno, este gráfico, que es la figura en 10, bueno, incluye para los valores expresados en términos de peso unitario de carbono activado o por peso unitario del lignocelulósico precursor. Esta indica que en la primera etapa del proceso de activación de cloruro de zinc desarrolla la porosidad en mayor medida que con el anterior que se vio, que era el dióxido de carbono. Y además, el rendimiento del proceso es siempre mucho mayor para el anterior. Bueno, hay tres tendencias claras en la evolución de la porosidad, ¿no? que se ha visto hasta ahorita. A medida que, eso se nota a medida que aumenta la concentración de zinc. Para las concentraciones menores de 0.3 hay un predominio de la creación de la microporosidad, siendo esta microporosidad bastante uniforme. El rendimiento aumenta, también va a aumentar la concentración de zinc. Ya para rangos entre mayores de 0 hasta el 1, hay una competencia entre la creación y la amplificación de la microporosidad, por lo que el volumen de microporos no aumenta tan rápido y hay un aumento apreciable de la mesoporosidad. Hay una disminución simultánea de rendimiento muy marcada hasta las concentraciones de 0.5 como consecuencia de una mayor evolución de volátiles durante la inacción. Mientras mayor sea el aumento de la concentración de zinc por encima de 1.0, va a producir un ensanchamiento aún mayor de la porosidad, disminuyendo tanto el volumen de microporos como de poros, especialmente el de microporos en este caso. Bueno, los gráficos de la figura 10b aquí muestran más claramente la diferencia entre las etapas iniciales de las dos, ya que hay que considerar que la activación con dióxido de carbono implica una carbonización previa, y en consecuencia, cuando los datos se refieren a la función inicial, el desarrollo de porosidad, especialmente microporosidad, es mucho menor que en la activación con cloruro de zinc. Todos estos resultados sugieren el siguiente mecanismo de activación para el cloruro de zinc. Durante la etapa de impregnación en las condiciones seleccionadas aquí, la sustancia química llega al interior de la partícula precursora y produce algunas reacciones de hidrólisis, como se muestra pérdida de peso, que es causado de la salida de volátiles, y esto causa que el debilitamiento de la estructura y el aumento de la elasticidad y inserción de la partícula. Ambos fenómenos son más marcados a medida que la concentración de cloruro de zinc se vuelve mayor. El contraste con esto durante el tratamiento térmico, el cloruro de zinc previene la formación de alquitranes, aumentando todo el proceso. La mínima pérdida de peso producida en la impregnación y los procesos de carbonización ocurren en el rango de concentraciones de 0.2 a 0.3, dado que se trata de una proporción relativamente pequeña de cloruro de zinc. El compuesto se puede distribuir uniformemente con una gran dispersión por el interior de la partícula, produciendo un carbono. Un carbón con una microporosidad uniforme, teniendo un volumen total coincidente con el volumen del cloruro de zinc incorporado en el precursor. La macroporosidad de estos carbonos es pequeña, entre unos 0.4 centímetros cúbicos sobre gramo, como se describe para los carbonos con cáscaras de coco. Carbones activados con el cloruro de zinc son muy diferentes a los que se preparan mediante la activación física con dióxido de carbono. La comparación
de los volúmenes de microporos y mesoporos circulados como antes, muestra la gran diferencia entre los dos procesos. Bueno, ahora como conclusión, la activación como química de los materiales lignocelulósicos se puede utilizar para preparar carbones activados con pero los mecanismos de activación y la flexibilidad para producir diferentes distribuciones de tamaño de poro son muy diferentes. En la activación física con dióxido de carbono o vapor hay previamente una carbonización del precursor que está casi terminado a una temperatura menor que el utilizado en la activación. Esto significa que la carbonización ocurría antes de la reacción de gasificación, incluso si el precursor se somete directamente a la activación y en consecuencia en las primeras etapas de la gasificación sería con una porosidad no tan bien desarrollada en el carbono. La activación con dióxido de carbono abre y ensancha la microporosidad. La ablandación del exterior de la partícula sigue siendo muy importante en altos valores de quemado. En todo caso, el carbono activado final tiene una microporosidad bien desarrollada con una contribución relativamente pequeña de mesoporosidad y en general una macroporosidad bien desarrollada, cuya extensión sería una función de la macroporosidad relacionada con la estructura celular del precursor, de la partícula precursora. En la activación química se introduce la sustancia química en el precursor, produce cambios físicos y químicos que modifican la degradación térmica del proceso. Como consecuencia de esto, la temperatura del proceso no necesita ser tan alta. Durante la impregnación con la solución de cloruro de zinc y especialmente durante la evaporación hay un debilitamiento de la estructura del precursor, también una reacción de hidrólisis, un aumento de la elasticidad y una hinchazón de la partícula. Esto va a significar que la cantidad y distribución de cloruro de zinc incorporado en el precursor va como gobierna la porosidad del carbono. Por lo tanto, hace que este método de activación sea muy flexible para la preparación de carbones activados con diferentes poros y diferentes distribuciones de tamaño. Y ya, pues, sería todo.